Muy bienvenidos dinosaurios y dinosaurios de las artes digitales, soy Magno Mega y en este canal hablo sobre mi proceso de trabajo y temas de interés para artistas digitales y del mundo freelance. Y el día de hoy quiero mostrarles cómo hice este Cubone, que fue por un desafío del canal de Discord. Creo que ha sido uno de los poquitos desafíos en que he podido participar, y era hacer justamente este Pokémon de generación 1, que es uno de mis favoritos de estos bichos. Y aparte de eso, el tema que hoy día vamos a hablar fue el más votado dentro de las stories de Instagram, ¿sí? Hubieron ahí varios temas que podrían haber sido para esta semana, pero todos votaron por qué no debería ser freelance. Así que si quieren votar por próximos temas de videos o ver más avances de mis trabajos, etcétera, pueden irse a mi Instagram. Ahí pueden encontrar esta información y mucho más. Entonces, para comenzar, ¿qué es lo que es ser un freelancer? En definitiva, la traducción literal de eso es ser un trabajador autónomo o independiente. Eso quiere decir de que es alguien que presta sus servicios a una empresa o a personas naturales, particulares, por un tiempo determinado o por un proyecto en particular. Además que tiene también la capacidad de poder trabajar en varios proyectos en paralelo al mismo tiempo. O sea, no hay una restricción en cuanto a cuántas personas uno puede trabajar durante ese periodo. Lo único que sí hay que ser responsables y cumplir con los tiempos dependiendo de el proyecto en sí, de la empresa, etcétera, con la que uno esté trabajando. Y una vez ya terminado el proyecto o el trabajo que se tiene que hacer, ya uno ya no tiene mayor relación con la empresa o con la persona, hasta que a uno lo vuelvan otra vez a llamar por un nuevo proyecto o algún cambio, alguna cosa que pueda surgir. Pero y esto se puede repetir las veces que uno quiera realmente. O sea, se tiene muchísima libertad, ¿sí? Cuando se es freelance uno puede organizarse con sus propios tiempos, elegir los proyectos que más le acomoden y uno puede ser supuestamente su propio jefe. Pero no es todo tan así como miel sobre hojuelas. De hecho, si le quitamos todo el romanticismo de la libertad y de ser de tu propio jefe, es un trabajo duro y puro como cualquier otro. O sea, la responsabilidad de organizarse recae completamente en uno. El tema de administrar, ya sea las finanzas, el vender y todas las otras cosas que normalmente en un trabajo de empleado ven, porque ellos tienen distintos departamentos como recursos humanos, contabilidad, administración, etcétera, que van viendo todo ese tipo de recursos. En este caso, nosotros tendríamos que ver absolutamente todo eso, lo cual es una carga bastante pensada para uno. Y si uno no tiene la capacidad de organizarse a ese nivel, puede ser sumamente estresante. De hecho, como freelance recae sobre nosotros la captación de clientes, las ventas de nuestro servicio, el manejo de redes sociales para el crecimiento de una marca personal, los avances del proyecto, administrar el dinero, pagar impuestos que muchas veces son incluso más altos de lo normal. En muchos países el trabajador independiente paga los impuestos más altos. Y además también uno tiene que hacer bien el trabajo. Y esto suele ocurrir cuando uno trabaja para personas particulares, en donde ellos no tienen una administración. Porque si uno trabaja como freelance a una empresa, bueno, uno se acomoda a su forma de trabajo, su workflow o pipeline. Entonces hay algo donde uno puede aferrarse y acostumbrarse a ese ritmo de trabajo. Pero cuando no existe eso, cuando uno trabaja como autónomo real, haciendo comisiones para personas así, ya sea DeviantArt o cualquier otro lugar, hay que ver todas esas otras aristas porque uno tiene que administrar, tiene que ver los tiempos, etc. Entonces eso se vuelve muy, muy duro y, como decía, genera mucha ansiedad, mucha incertidumbre y muchas dudas sobre el propio trabajo de uno, porque a veces no se puede lograr cierta como cantidad al mes de trabajo o cuesta mucho estar captando a los clientes. Entonces todo eso genera una ansiedad tremenda. Entonces, si es tan duro, si es tan difícil, ¿por qué ser freelance? O sea, si es tan difícil. Y yo, siendo sincero, para mí ha sido el camino natural para crecer, ya que por muchos años trabajé como profesor, trabajé en distintas empresas también, siempre he freelanceado en cierta medida, pero mi trabajo de profesor fue como lo que más tiempo estuve ahí.
Y llega un punto en que uno se siente bastante ahogado por el tema de estar ya sea enseñando a otras personas o el estar viendo diseños de personajes o el estar viendo cosas que son para otros y no tener tiempo suficiente para mí, en ese sentido, en mis propios proyectos, mis propias ideas, o poder disfrutar de mi familia estando trabajando desde la casa, etcétera. Entonces, para mí fue la solución más natural el dedicarme plenamente a trabajar como freelance, o sea, como una persona independiente y no dentro de una empresa o dentro de una jerarquía. Me es más cómodo, me siento mucho más libre, y eso es por un tema de netamente de personalidad. Para mí me genera mucho más libertad eso. Para otras personas puede generarle una tremenda ansiedad, un tremendo caos, y es mucho más cómodo y mucho más tranquilizador trabajar en una empresa constantemente, siendo parte de una plantilla, de un personal, tener su oficina y su lugar, y me parece buenísimo y necesario, ¿sí? No todas las personas tienen esa capacidad de organizarse o de querer tener cierto control sobre lo que uno hace, y en cierta medida poder entregar eso también relaja a la mente y también permite tener esa tranquilidad de que todos los meses o cada quincena vas a tener un sueldo por el trabajo que tú haces, ¿sí? Y muchas veces también se puede trabajar muy feliz en una empresa si es justamente el tipo de empresa a la que uno aspiraba a trabajar. En mi caso, yo trabajé en un principio en estudios de publicidad y para mí fue bastante traumático. A mí no me gusta la publicidad, y no solamente por el hecho de las cosas que se hacen, que eso me parece técnicamente fáciles de realizar. Por ejemplo, realizar rotaciones de letras o efectos así simples, no me generan una motivación real. De hecho, cuando estaba haciendo eso era: yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer personajes, yo quiero hacer cosas más interesantes. Entonces, ya en partida yo ya no me sentía cómodo realizando ese tipo de trabajo. Obviamente yo veía a otros que sí, encantadísimos, enamorados haciendo esos efectos, cómo podían integrar la letra mejor, cómo podían hacer... O sea, es natural. A mí en lo particular no me gustaba eso, y el ambiente también del que se formaba laboral para mí era tóxico, para mí era asfixiante, los tiempos sumamente justos, trabajos a deshoras muchas veces hasta la madrugada, sin pagos de horas extra. Entonces para mí fue bastante traumático todo ese tipo de cosas, y yo me dije: yo no quiero volver a hacer este tipo de trabajo. Y me dediqué completamente a lo que era mi trabajo como profesor. Me dediqué a hacer eso, y poco a poco yo siempre seguí creando mi propio material, mis personajes. Los empezaba a subir en DeviantArt o en distintas otras páginas, en Sketchfab, en ArtStation, que son ya un poco más nuevo, entre comillas, comparado con DeviantArt. Y siempre tratando de darme el tiempo de crear las cosas que a mí me gustaban, que para eso yo estudié. Yo no estudié simplemente para llegar y trabajar en un lugar. Nunca fue esa mi idea. Para mí siempre fue tratar de crear quizás un estudio con algunos conocidos, o crear mis propias historias. Finalmente eso es lo que a mí me motiva. El hacer una pin-up, el hacer un dinosaurio, o el hacer cualquier cosa de ese tipo de cosas, es lo que me gusta, simplemente por hacerla. Y poco a poco eso se fue convirtiendo en una marca personal con los años, y empezaron a aparecer distintas personas que le empezó a gustar ya sea mis dibujos. El primero que empezó a venderse fue servicio de ilustración. Empezaron a llegar personas: oye, ¿me puedes hacer este personaje? Oh, yo sí, claro. Y empezaron a caer un par de personas así cada tantos meses. Después empecé a subir más personajes de cierto estilo. La gente le empezó a gustar, me empezó a preguntar: oye, ¿tú haces comisiones? Sí, le digo, etcétera. Y empezó a formarse de a poco una clientela, o una, ¿cómo podría decir? Una vitrina a través de mis páginas, de perfiles de páginas de DeviantArt y eso. Y es algo que tomó muchísimo tiempo, fue algo que yo no estaba buscando en un principio. Obviamente que le gustara el trabajo que hacían las personas, eso sí, es algo que normalmente uno va buscando. Y que poco a poco se fue convirtiendo en algo que me estaba generando un poco más de renta.
De hecho, llegó un punto en que ya estaba ganando mucho más haciendo comisiones y trabajando para empresas así, en personajes en particular, que mi trabajo de profesor. Y fue ahí en donde empecé a preguntar si ya era tiempo de dejar ese trabajo de profesor que me estaba generando estrés, que me estaba generando problemas, porque me ahogo fácilmente en una estructura de empresa o cosas así. Entonces vi que sí podía hacerlo y me lancé. Fue bastante duro, fue bastante difícil, pero los primeros meses, como decía, está esa incertidumbre de si no se sabe si se va a ganar dinero lo suficiente, etcétera. Por eso es muy importante el tema del ahorro, el estudiar de cómo las ventas y todo eso. Y fue algo que me fui empujando poco a poco a ir mejorando. Me salí completamente de mi zona de confort, lo cual no recomiendo, sinceramente. En este caso yo lo hice porque para mí me era mucho más incómodo seguir estando como profesor o trabajando en ciertas compañías que lanzarme de lleno como autónomo. Entonces para mí fue mucho más duro mantenerme que salirme de esa estructura y tratar de, obviamente, dedicarme solamente a lo que son las comisiones en este momento. Entonces eso depende mucho de qué es lo que uno quiera o lo que aspire. Yo la verdad que yo aspiro simplemente a poder dedicar mis propios trabajos, hacer mis propias obras, disfrutar de mi familia y estar tranquilo dentro de mi casa y tener el tiempo de, si quiero hoy día salir y ir a pasear, a caminar o respirar, o no quiero trabajar, poder hacerlo. Para mí esa es una de las garantías que tiene ser freelance, pero no tiene nada de fácil poder llegar ahí. Yo me demoré, para tener la tranquilidad que tengo hasta estos últimos años, me demoré 13 años en poder tener algo más o menos sólido, ¿sí? Ahora, esto es lo que me demoré yo, sin estarlo buscando, sin estar simplemente compartiendo mis cosas. Quizás alguien que se esfuerza y que se enfoque solamente en lograr hacer una cartera de clientes, etcétera, lo puede hacer en mucho menos tiempo, o puede encontrar otra forma de hacer estas cosas en meses o quizás en un par de años. Eso no lo sé, eso puede pasar, pero yo hablo de mi experiencia, que fueron realmente 12 a 13 años que estuve justamente haciendo crecer una bolita de nieve y sin querer hacerlo, o sea, simplemente por estar mostrando y de repente ir tomando ciertas cosas que me llamaban la atención, que me pedían, y hacerlas con el mayor de los gustos y el mayor de las calidades posibles en ese sentido. Entonces, a mí personalmente el ser freelance me ha permitido crecer, ya sea como artista, como persona también, porque me obliga a verme a mí, a analizarme qué cosas debo hacer, cómo puedo mejorar. Me permite también pivotear en diferentes proyectos, entonces eso también me permite expandir mis habilidades y a veces he estado haciendo criaturas, después paso a hacer personajes furry o personajes anime, o paso de escultura, paso a hacer escultura de objetos para impresión 3D. Entonces es muy variado, me mantiene siempre como activo, aprendiendo cosas nuevas, y eso a mí me gusta muchísimo. No me sentiría muy ahogado el estar haciendo siempre lo mismo todos los años. Y me pasó cuando fui profesor. Pero hay personas que les encanta eso. Y está sumamente bien, eso es lo que digo. O sea, ser freelance, ser una persona que trabaja en un lugar, eso está bien ambos, mientras a uno lo haga feliz, lo haga sentirse cómodo, lo hace sentir bien. O sea, no hay nada malo en sentirse cómodo. Si uno siente que eso lo hace estar feliz, que uno lo permite crecer, quizás, si a uno le interesa crecer, obviamente. A mí me interesa crecer como artista, como persona. Entonces siento que para mí el freelance me ha permitido tener esa libertad, me genera tener esa motivación constante de hacer lo que me gusta, poder estar con mi familia. Entonces, para mí eso es como lo natural. Yo lo tengo de referente desde mi padre. Mi papá trabajaba en empresa y de pronto se volvió independiente cuando ya se aburrió de trabajar, de que las empresas, el lugar donde trabajaba no se sentía cómodo. Él se hizo independiente, tomó su cartera de cliente y vivió así toda su vida. Y trabajó muchísimo, obviamente, pero él podía hacer, entre comillas, lo que él quería. Era su forma de ver. Para mí eso ha sido un referente en lo muy, muy personal. Entonces,
siento yo que trabajar como independiente o como empleado los veo igual de exigentes, igual de inestables económicamente, si hablamos a nivel de dinero, porque nadie puede asegurarnos si mañana no nos despiden o no nos bajan el sueldo o no sé, o se pone el ambiente laboral terrible, insoportable. Eso nadie lo puede asegurar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido encuentro que son muy similares en ese aspecto. Está la tranquilidad de que obviamente mensualmente va a haber un dinero, hágase lo que se haga en cierta medida. O sea, obviamente la idea es hacer el trabajo lo mejor posible, pero si se rinde más un mes, si se rinde menos un mes, no hay tanta diferencia. Normalmente se paga un sueldo fijo. Eso es algo que en freelance no. Siempre hay que estar más o menos con el mismo ritmo o mejorando el ritmo para poder mantener una cantidad de dinero que se puede hacer, pero insisto, hay que ver distintas aristas, distintas cosas, seguir mejorando el tema. Yo me he leído varios libros de venta, desde neuromarketing hasta cómo cerrar las ventas, y un montón de otros libros de sugerencias, ver historias también de empresas, porque a mí me gusta ese tipo de cosas, ver cómo las empresas surgen, etcétera. Mi idea no es volverme una empresa, pero sí aprender de todas esas cosas. Siempre se puede sacar alguna pepita de oro que ayude a mejorar o a encontrar una tranquilidad también mental. Entonces, para ser freelance, ya finalmente, para mí lo más importante es tener un portafolio que mostrar. Ser constante en subir e interactuar con los clientes o personas de la comunidad en que uno haya elegido trabajar o mostrar sus trabajos, pero sobre todo tener paciencia, tener mucha paciencia, porque ser freelance no es algo rápido, no es algo en lo que uno se volverá buenísimo en un principio. Hay muchos fracasos, muchos errores, muchos obstáculos. Cada persona, cliente o empresa que uno vaya a escoger es un mundo completo. Por eso es muy importante saber cómo relacionarse con los otros. También saber de que si a uno por X razón no logra concretar una venta, no tomárselo personal, no tomárselo como algo que uno fracasó. No, simplemente el servicio quizás no era para esa persona, o tal vez no lo hice de lo mejor posible, pero lo puedo mejorar para la próxima. O sea, tratar de tomárselo lo menos personal posible, porque esto, justamente, ser freelance, como digo, uno tiene que tratar con todas las aristas que uno normalmente no trata trabajando en una empresa establecida. Entonces, acá se vuelve bastante duro el rechazo muchas veces con los clientes o con las empresas que no les gusta el presupuesto o que no les gusta quizás tu trabajo, que a pesar de que les llama la atención, no es exactamente lo que quieren y quieren otra cosa. Entonces, ahí uno tiene que serlo bastante como estoico, resiliente, para saber de que es como, bueno, esto es lo que yo puedo dar, esto es lo que yo ofrezco. Si te gusta, bien. Y si no, bueno, muchas gracias por haber venido, contactarte conmigo, y espero que alguien más te pueda ayudar. O sea, al final del día es eso, ser lo suficientemente humilde también como para decir yo no puedo hacer ese tipo de trabajo, y ser lo suficientemente fuerte también para decir, bueno, esto no es todo mi responsabilidad o mi problema. No le gustó, no le gustó. Entonces, son muchas cosas que hay que sortear. Muchas veces cuesta darse ese ánimo y esa... Si les interesa trabajar como autónomo, yo la verdad que les recomendaría que primero trabajaran en alguna empresa. Durante un tiempo, lo que necesiten para ganar confianza, para ganar experiencia. Y durante ese tiempo, si les permite crear sus propias cosas, irlas compartiendo en sus redes, en las comunidades, y poco a poco van a ir surgiendo posibles clientes, posibles pedidos de lo que ustedes hagan. Y quizás con el tiempo esos pedidos se vuelvan mucho más frecuentes, y quién sabe si se puede volver después su ingreso principal o una buena forma de ingreso secundario. ¿Sí? Como les digo, a mí me demoró 12 a 13 años el poder vivir solo de pedidos particulares, y durante ese tiempo tuve que ser profesor. Me gustaba ser profesor hasta que ya me aburrió. Trabajé en diferentes compañías de videojuegos así indie, también en los estudios de publicidad, que me dije nunca más voy a volver a ese tipo de cosas, y aprendí mucho de que esa vida de empleado no era lo que yo quería vivir, ¿sí? En lo particular yo no me sentía
cómodo con las presiones, abusos o ambientes laborales tóxicos. Entonces decidí trabajar de manera independiente y de remota. Para mí fue como la solución, ¿sí? Pero obviamente, insisto, y ya tratando de cerrar un poco el círculo del tema, no hay nada malo en trabajar como empleado en algún estudio de videojuegos o animación, y tampoco es la tremenda gran cosa ser freelance. O sea, al final ambos son lo mismo. Igual se termina trabajando para otros, solo que tienen ciertas ventajas ambos, ¿sí? La ventaja que tiene el trabajar en un lugar establecido es que uno es parte de un engrane, uno ve su trabajo nada más, y cada 15 días o cada mes uno tiene un sueldo fijo, que eso puede ir creciendo dependiendo de cuánto empeño uno le va haciendo, puede ir creciendo dentro de esa empresa, de la jerarquía de la empresa. Eso me parece buenísimo. Y el ser freelance, hay que tomar la responsabilidad de justamente ver otras aristas que uno no ve, el tema de ver al cliente, administrar el dinero, etc. Aparte de hacer su trabajo bien, no hay una remuneración constante a menos que uno sea muy organizado, sea muy bien de administrar su dinero. Entonces son muchas otras habilidades blandas que le llaman, que uno tiene que desarrollar para poder crear eso. Y cuando se tiene, uno puede generar una tremenda libertad, ya que uno es el dueño de saber cuándo trabaja, cuándo para, ¿sí? A diferencia de un trabajo estable, que uno tiene un horario desde 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, dependiendo del trabajo. En el caso de freelance puede que pueda trabajar unos 4 horas, puede trabajar a veces 3 horas, o se puede pasar el día de 14 horas, 16 horas trabajando sin parar. Entonces, es muy relativo, ¿sí? Yo en un principio, cuando partí como freelance, yo trabajaba más de 14 horas o más al día, ¿sí? Me estaba realmente ahogando. Pero con el tiempo empecé a priorizarme, empecé a cambiar mi forma de trabajo, mi organización, hasta que ahora ya solamente trabajo 6 horas o algo por el estilo, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero ya me permite tener una tranquilidad en el día, y eso se va ganando con la experiencia. Obviamente es mucho más duro, es mucho más a largo plazo, pero finalmente uno le permite estar más tranquilo. Para mí me es mucho más tranquilo. Entonces, eso es lo que tienen que preguntarse ustedes, chicos y chicas, dinosaurias y dinosaurios. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Con qué se sienten ustedes más potencia de crecer? ¿Qué es lo que les gustaría? Si les gustaría trabajar en una compañía, si les gustaría trabajar independiente, déjenmelo en los comentarios. Yo ahí voy a estar leyendo todas sus ideas, sus preguntas. Yo contentísimo, así que déjenmelos ahí. Pero sinceramente ambos son exactamente igual de buenos. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Ahí, insisto, depende mucho de lo que ustedes quieran para sus vidas, ¿sí? Y bueno, ya cerrando este tema de por qué no ser freelancer, voy a hablar un poquito de cómo hice este Cubone. Este Cubone, la verdad que, como les decía en un principio, uno de mis Pokémones favoritos. Si tuviera que ser entrenador Pokémon, este sería de por sí uno de mis 6 principales. Así que fue muy divertido de hacer. Lo realicé con las herramientas más básicas posibles, utilizando modelado básico para hacerme la base, lo mismo para el cuerpo, y traté de darle lo más detalles posible en lo que es el cráneo, el casco, porque es lo que más siento yo que es característico del personaje y que tiene más detalles. Entonces fue lo que más le di tiempo. Pero utilicé las herramientas más básicas de toda la de escultura, que es simplemente mover, el draw normal o el clay strips, que es para hacer las líneas, hundiendo. Obviamente mucho crease, que es esta brocha que genera líneas como apretadas y bien definidas. Y para definir ya los bordes, etcétera, utilicé el pinch, que sirve justamente para apretar toda definir los bordes, más que nada para eso lo utilizo. Y ya hacer un trabajo de lo que sería Vertex Paint, que es como lo más rápido para hacer dentro de la escultura, que es simplemente
pintar los vértices. Mientras más vértices tenga tu modelado, mejor calidad va a tener la pintura. Entonces eso ya mezclándolo con un par de nodos muy simples usando en el render de Eevee. Utilicé el nodo de Ambient Occlusion con unas rampas de colores. Y además también pinté cierta base de color con el Vertex Paint, que eso lo mezclé, como les decía, con estos nodos para darle ya el look final. A mí me gusta muchísimo trabajar con Eevee porque es muy rápido de lograr los resultados que a mí me interesan. Obviamente quizás quedaría mucho mejor con Cycles, no lo sé. Pero a mí siempre me ha gustado el tema del real time y de tener resultados rápidos en pantalla, así que para mí Eevee es la solución en ese sentido. Y ya después traté de hacerle estos efectos como de movimiento del hueso con el que pega Cubone, con unos splines o con unas curvas, con unas formas, y tratando de utilizar el nodo de gradiente para generar como un efecto de transparencia en los bordes más lejanos, cosa que se sintiera como un efecto como de movimiento, o al menos eso fue lo que intenté realizar. Entonces, eso más que nada con el proceso de esto fue muy divertido. Me demoré alrededor de 4 horas. Fue bastante rápido, la verdad. En sí, igual los Pokémon son bastante simples y que son un muy buen ejercicio como para iniciar dentro de lo que es la escultura. Sobre todo los de la generación 1 son todos redonditos y tiernos, así que son muy buen ejercicio. Así que, bueno, eso más que nada para este video. Espero que les haya gustado la reflexión y haya quedado un poco claro en cierta medida qué es lo que es para mí lo que es freelance, por qué no deberían ser o por qué lo deberían ser. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Y si les gustó este video, recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos temas. Tengo muchísimos más también dentro del canal, así que eso les puede servir. Y si les gustó, recuerden compartirlo con sus amigos, dinosaurios, vecinos, perros, gatos, quien quiera que les pueda servir este tipo de contenidos. Y sin más, muchas gracias por escucharme y ver este proceso de trabajo. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.